Y voy a poner la grabación a correr. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Carlos Aguilar, yo soy profesor de intro del grupo 10. El día de hoy voy a presentar eh, a Mariana López, que nos va a dar una charla sobre el tema de interacción humano-computador. Un poquito de contexto sobre Mariana: ella sacó su bachillerato en Ciencias de la Computación Informática en la EXI. Luego ella salió a sacar una maestría en el tema de interacción humano-computador en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, una de las mejores universidades en Estados Unidos, no solo en el área de ciencias de la computación, sino específicamente en el área de interacción humano-computador. Cuando finalizó sus estudios, regresó a Costa Rica y actualmente tiene más de 10 años de experiencia en el campo, acumulando experiencia laboral, especialmente en investigación, manejo de proyectos, arquitectura de la información, diseño de interacción y pruebas de usabilidad para aplicaciones web y móvil. Ella ha aplicado su conocimiento en todas las fases de un proyecto de software, desde la concepción de una idea hasta la metamorfosis y mejoras continuas de productos existentes, siempre creando procesos centrados en el humano, ya sea en equipos nuevos o ayudando a transformar equipos que no han involucrado al usuario tradicionalmente, facilitando la creación de departamentos de diseño de experiencia de usuario y ayudando a crear su estrategia de investigación y diseño. Entonces, sin más, Mariana, te paso la palabra. Listo, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme venir a conversar sobre el diseño centrado en el usuario y sobre cómo el proceso que a mí me encanta de diseñar y crear software que cambia la vida de las personas y mejora pues todas las interacciones que tenemos con las computadoras. Voy a compartir mi pantalla, me confirman si la pueden ver. Un segundito. No, ese no es el botón. Perfecto, se puede ver. Listo, ok. Bueno, entonces, hoy espero introducirlos a un tema que me apasiona muchísimo, que me encanta. Se trata sobre realmente el diseño y la creación de aplicaciones, de software que estén centrados en el humano, que estén centrados en las personas que lo van a utilizar. Tanto el software que es como para procesos internos, que requiere, que la gente utiliza todos los días para trabajar, como las aplicaciones web o las aplicaciones móviles que nos permiten la entretención y el deleite de ciertas actividades. Me ha tocado trabajar en todo tipo de proyectos y en todos siempre he creído que cuando pensamos en las personas que lo van a estar utilizando es cuando los productos que creamos son mucho más exitosos. Un poquito sobre mí, que Carlos ya les contó, pero yo empecé mi carrera, como todos ustedes, aprendiendo a programar y aprendiendo de las ciencias de la computación. Fui y saqué una maestría y mucho del principio de mi carrera fue en diseño de interacción, en crear específicamente en interfaces, donde la modalidad era con touch o con el mouse. Y después fue cambiando un poco a pensar más en estrategia, en procesos, en cuáles eran las personas que las estaban utilizando, y hoy me dedico más que todo a esa área de investigación, de diseño y de estrategia. Ahí también está mi correo personal y les queda por si alguna vez les interesa el tema, quieren más recursos, siempre estoy abierta. A mí me encanta el campo, me encantaría que todavía más personas se interesen y que crean en el proceso de software centrado en el usuario y no tanto centrado en la tecnología o en las necesidades del negocio. Así que está abierta y invitados a escribirme y a tener conversaciones conmigo. Esta cita me encanta y como para ayudarnos a pensar en el tema de hoy, es el buen diseño agrega valor más rápido de lo que agrega costo. Muchas veces cuando pensamos en el software tradicional,
una de las cosas que nos dicen es hay que construir ya, hay que empezar a implementar de una vez y más que todo como programadores, como ingenieros de software, nos gusta ir y crear soluciones, pero no hacemos esa pausa y pensar en, ok, estamos diseñando algo que agrega valor. Y eso es mucho de lo que queremos, de lo que a mí me gustaría. Si hoy salen con algo estoy haciendo algo, estoy diseñando, estoy programando, estoy trabajando en software para agregar valor o no. ¿Cómo se ve mi día a día? Es un poco caos. Yo trabajo con varios equipos de desarrollo y muchas veces lo que estamos haciendo es, a la medida que estamos investigando, estamos aprendiendo sobre los usuarios, estamos aprendiendo sobre qué son las cosas que los motivan, estamos también a su vez ideando y creando y también evaluando y validando mientras vamos construyendo. Por ejemplo, justo antes de empezar la clase hoy, estaba haciendo una entrevista de usuario y, bueno, por COVID las estamos haciendo remoto, pero esta persona nos estaba contando cuál es su experiencia alrededor de dar regalos. Entonces, nosotros tenemos una aplicación web que se pega, digamos, a muchos sitios e-commerce como Michael Kors o Coach, o Kate Spade o Target en Estados, y lo que hacen es que las personas pueden usar este componente para dar regalos. Entonces, en vez de comprar para alguien y que le llegue, pueden comprar para esa persona sin saber su dirección o su color o su tamaño. Entonces, yo trabajo con estos equipos de desarrollo que están desarrollando aplicaciones para dar regalos, y hoy lo que estábamos justo haciendo era entrevistando usuarios para que nos contaran cuál era su experiencia, qué son las cosas que los motivan a dar regalos, y es realmente lindo porque uno entonces ve a las personas que utilizan el software que uno crea y realmente esta persona que nos estaba contando que le dio un regalo a su amiga que estaba muy triste por COVID, se puso a llorar en la entrevista, y uno puede pensar que al final del día las cosas que hacemos son humanos los que se sientan y los que se benefician o se perjudican de las cosas que hacemos, y entonces eso nos motiva a realmente enamorarse del caos y enamorarse del problema y estar todo el tiempo tratando de encontrar mejoras, tratando de encontrar oportunidades que vayan a agregar valor. Ya de ahí salimos con un par de ideas de cómo podíamos mejorar nuestro producto, de qué podíamos hacer. Bueno, y en este momento estamos haciendo entrevistas para mejorar esa parte de dar regalos, pero a continuación estamos validando otros experimentos que ya habíamos creado, que ya habíamos investigado, y eso es realmente bonito porque podemos poner, muchas veces cuando yo trabajaba en programación no tenía presente a la persona que estaba ahí, que estaba usando el producto que se estaba creando, y eso es, y imaginarse que uno está diseñando experiencias y que uno está programando cosas que realmente van a cambiar las vidas de las personas es de los trabajos más satisfactorios que uno puede tener. Entonces, tal como la funcionalidad es un atributo de todo producto y ustedes a medida de su carrera, yo espero que en serio trabajen en cuál funcionalidad están creando, también piensen en la usabilidad como atributo de todo producto. Lo que yo estoy haciendo va a ser fácil de usar, y podemos pensar en que vaya a ser fácil de usar para los usuarios finales, para que sea fácil de usar para sus compañeros que están trabajando con ustedes, que sea fácil de usar para personas que están consumiendo el software, las interfaces que ustedes crearon, ya sean interfaces de usuario, interfaces de programadores. Todo esto nos puede llevar a crear mejores experiencias, mejores productos, si pensamos no solo en qué funcionalidad estamos usando, sino en qué uso se le va a dar a lo que vamos a usar. Esta es la definición de ISO de lo que es la usabilidad, que es que si los usuarios pueden lograr sus objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Hasta aquí voy a hacer una mini pausa. No sé si todos me pueden escuchar, si hay alguna duda hasta el momento. Okay. No, todo muy claro hasta ahora. Buenísimo. Y también pueden, si en algún momento
yo tiendo a emocionarme porque es un tema que me apasiona mucho. Entonces, si en algún momento tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y yo lo estoy monitoreando. Si no, Carlos también me puede levantar la mano y avisar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? En realidad, a mí me gustaría que fuera todo sobre el usuario y sobre sus necesidades, pero en el día a día mucho de lo que yo hago es trabajar con las necesidades de los usuarios, los objetivos del negocio, la viabilidad técnica y encontrar como el punto donde, donde podemos crear una buena experiencia, ¿verdad? Hay cosas que se nos ocurren que todavía tal vez no se pueden hacer técnicamente, o hay muchas cosas que se nos ocurren que son muy caras para el negocio o que no son el área de mejora del negocio, y ese es ese teje-maneje que se hace todos los días de tratar de encontrar el punto donde podemos diseñar buenas experiencias para nuestros usuarios, pero que estén dentro de la viabilidad técnica y los objetivos de negocio. Entonces, muchas veces, cuando nosotros como programadores, y les soy honesta, yo también me pasó a través de mi carrera, lo que uno escucha es, no, es muy fácil, yo sé lo que los usuarios necesitan porque yo básicamente soy el usuario. No sé aquí si alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado, y si pueden levantar la mano, ¿cuántos de ustedes han dicho como, bueno, es que yo este juego que estoy diseñando para intro, sé cómo lo voy a hacer porque yo jugaría este juego, o este otro sistema que estoy diseñando, yo sé cómo hacerlo? No sé si alguna vez han pensado así. Y es muy natural porque nosotros cuando estamos creando e innovando, como ustedes que son creadores y pensadores, sacamos de nuestra propia experiencia para crear esas experiencias, pero muchas veces nos quedamos en solo pensar que yo soy el usuario o que yo soy la persona que va a utilizar ese software. Y en realidad hay muchos tipos de personas que terminan utilizando nuestro software y no tienen las mismas necesidades, no tienen el mismo contexto, no tienen los mismos modelos mentales. Es impresionante ver cómo uno crea algo, un juego, una aplicación, y cuando la pone en uso, las personas dicen como, pero no entiendo, ¿para qué es este botón? O no entiendo, ¿para qué? ¿Cómo está organizada la información aquí? ¿O qué significa esta etiqueta? Porque en realidad nosotros no somos los usuarios finales, y aunque fuéramos una parte de los usuarios finales, hay muchos otros modelos mentales, y por eso es que es importante investigar, y por eso sí que es importante ir y entender quiénes son las personas que están detrás de los sistemas que nosotros estamos diseñando. Vamos con otro mito. Algo que pensamos nosotros cuando empezamos a hablar de diseño, cuando empezamos a hablar de UX, y vemos interfaces bonitas como el Material Design que ha creado Google o las reglas de diseño que ha creado Apple, nos podemos creer que el diseño, que lo único que importa es que le agreguemos diseño visual al final del proyecto. Y, por ejemplo, este cliente que tengo yo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la tienda de Michael Kors tiene una conversión 3 veces más grande que otras tiendas, por ejemplo, como Uniqlo o Target. Y entonces, antes de que yo me uniera al proyecto, una de las hipótesis es que la tienda de Michael Kors tiene un botón más bonito. Y entonces lo que hicieron las personas fue que empezaron a cambiar el botón y a gastar recursos de diseño, de front-end de developers, que lo que hacían era que cambiaban el diseño y no veían los resultados, porque en realidad el diseño visual es una parte de la experiencia. Las cosas visuales nos hacen más atractivos, pero lo que motiva a las personas, lo que hace que las personas tomen decisiones, va más allá que solo lo que podemos ver. Es las etiquetas de los botones, el flujo de la información, es la motivación con la que llego hacia la página, y todo eso puede influenciar la conversión de un botón. Entonces, no es UX o diseño de experiencia de usuario, no significa le agregamos el diseño al final del proyecto, es pensar en todos esos modelos mentales, en todos esos flujos lógicos y lograr encontrar cómo hablarle a los usuarios que van a llegar a nuestra página. Otra cosa que nos puede tentar, o que ahora a medida que el campo está creciendo, es que nos pueden decir, ok,
hacemos investigación al principio, hacemos los diseños y luego se lo pasamos a desarrollo y nos desentendemos. Las empresas que son exitosas y que yo he encontrado que son exitosas en hacer esto de una manera inteligente, van en conjunto. La experiencia del usuario y el desarrollo tienen que ir en conjunto, porque yo no sé si se acuerdan del primer grafiquito que les enseñé, en donde la viabilidad técnica, las necesidades del usuario y los objetivos del negocio tienen que estar todos en sincronía para crear una buena experiencia del usuario. Y muchas veces lo que pasa es que se diseña una experiencia, se diseña una idea, pero su ejecución termina siendo algo completamente diferente porque hay limitaciones de presupuesto, hay limitaciones de tiempo y muchas veces ustedes como desarrolladores van a tener que tomar decisiones, van a decir, ok, no, este botón que el diseñador hizo, que se ve muy bien, nos va a costar 20 horas de trabajo y si yo lo cambiara por este otro, me va a costar 2 horas de trabajo. Y al final del día necesitamos entender por qué se tomaron esas decisiones de diseño y si realmente vale la pena invertir las 20 horas para diseñar el botón porque va de acuerdo al modelo mental de los usuarios o si realmente es algo que el diseñador dijo, ah, bueno, no, porque sería bonito tenerlo. Entonces, si algunos de ustedes creen, bueno, ¿por qué nos están hablando de diseño de experiencia de usuario y diseño centrado en el humano? Es porque al final ustedes son los creadores de estas experiencias y por eso es que es importante que entendamos que hay una razón por la que se hacen las cosas y cuestionemos si estamos haciendo las cosas para el beneficio del usuario o si hay otros objetivos de camino. Y por eso es que cuando pasa el desarrollo, el diseño de la experiencia de usuario se convierte todavía más importante porque son el último filtro de crear esas experiencias que se diseñaron. Otra cosa que vemos nosotros es que nos dicen, bueno, es que para poder probar una idea o para poder una experiencia o un concepto, los productos tienen que estar completamente desarrollados para poder probar con sus usuarios. Y yo les quiero decir que eso nunca es cierto. Siempre hay cosas que podemos ir validando, desde una idea, un concepto, hasta prototipos, hasta productos completamente terminados. Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de nosotros haciendo pruebas de pensamiento en voz alta con papel y con papel, ¿verdad? Entonces hay mucho que se puede hacer sin realmente tener que tener los conceptos completamente desarrollados. Otra que a mí me encanta y que nos pasa cuando hablamos de tecnología, nos dejamos que la tecnología nos enamore y decimos, bueno, es que si la tecnología es muy chiva, los usuarios van a terminar usándola de por sí. Darles un ejemplo. Lo que pasa es que si nosotros no dejamos, no nos enamoramos del problema en vez de la tecnología o en vez de el diseño, no vamos a llegar realmente a crear experiencias que las personas vayan a adoptar y vayan a utilizar. Entonces, después de haberles presentado todas las cosas que no es, a mí me gustaría hacerles a ustedes la pregunta de por qué hacemos investigación para el diseño. Y aquí participen. Yo, de la investigación para el diseño, según lo había entendido yo, era como para ver hacia qué sector se va a referir como el producto o el servicio. Paula, si querés, vos también. Bueno, lo mismo que Jorman, pero como poder tener un sector específico, porque nosotros podemos decir jóvenes, pero qué tan de la edad de jóvenes, de qué tanta edad, es como al producto al que nosotros queremos llegar a darles o el servicio que queremos darles. Y bueno, se hace investigación tanto para el programa como el diseño, porque algo que sea llamativo para un joven puede ser no llamativo para una persona mayor. David. Hola, buenas. Sí, yo me imagino que también es por las tendencias, ¿verdad? Las cosas van cambiando. Entonces, aparte del público, pues también porque todo va fluyendo hacia
lugares diferentes. Por ejemplo, veo su presentación, que es completamente sencilla. En otro momento me acuerdo cuando yo entré a la U, bueno, hace unos años estudiaba otra carrera y las presentaciones eran súper cargadas. Ahora ya eso no se usa. Inclusive ahora se usa, no sé, Prezi o algunas otras plataformas también. Entonces yo me imagino que para eso es también toda la investigación, ¿verdad? Que eso, la investigación pues nunca para. Correcto, la investigación nunca para y hacemos diseño para entender las personas, ¿verdad? Los usuarios que van a estar utilizando nuestras plataformas, pero también para entender el contexto en el que lo van a estar utilizando. Entonces, yo no soy la misma persona que cuando estoy trabajando, cuando estoy sentada enfrente de mi monitor, que cuando estoy enfrente de mi teléfono, tratando de lograr alguna actividad mientras estoy fuera de mi casa, que no soy el mismo tipo de usuario en las mañanas cuando tengo ciertos objetivos a como soy en las noches. No soy el mismo tipo de usuario cuando voy a una página de e-commerce a cuando soy un usuario que está utilizando alguna aplicación para el trabajo o cuando estoy en una conversación con mis amigos, ¿verdad? Tenemos diferentes objetivos y diferentes modelos mentales. Y cuando esa investigación falla, y no solo para las tendencias, sino también para el día a día, para todo lo que hacemos durante los diferentes tipos de actividades para los cuales estamos creando programas y para los cuales estamos haciendo aplicaciones. No es lo mismo una aplicación, por ejemplo, que hago yo para trabajo interno de mi empresa, ¿verdad? Por ejemplo, un plugin para PowerPoint. No son los mismos modelos mentales que tengo como para este otro cliente que yo trabajo para hacer regalos en un sitio de e-commerce que ni siquiera es el mismo caso de uso que es como cuando estoy comprando para mí misma, o tampoco es lo mismo para cuando yo estoy trabajando con mis finanzas en un banco. Tengo diferentes expectativas, diferentes necesidades y diferentes modelos mentales. Entonces, si nosotros creemos que sabemos lo que las personas van a necesitar y cómo las personas van a actuar, vamos a perdernos oportunidades y vamos a crear experiencias que no son óptimas. Y aquí les traigo un par de ejemplos divertidos de experiencias que no son óptimas. No sé si alguien me puede decir por qué esto es una mala ejecución de un diseño. Porque obviamente por tunelación cuántica la sal o la pimienta va a salir. Exacto. Y a mí me encantan estos ejemplos físicos porque cuando pensamos en diseño, siempre pensamos como en la página web o pensamos en la aplicación, pero el diseño de la experiencia está en todo lado. Y este es un ejemplo de alguien que tomó un diseño y creó una mala experiencia. El diseño es exitoso si ustedes tienen sal no envasada en contenedores plásticos, ¿verdad? Pero aquí como alguien agarró un diseño y lo transportó, deja de tener función, deja de ser útil, no es usable. Ya yo no puedo volcar el salero y que salga sal. Cambié su propósito. Y uno cree, este es un excelente ejemplo de un diseño que pudo haber sido un buen diseño, pero estuvo mal ejecutado y entonces la experiencia en general es mala. Y eso es lo que pasa todos los días. Uno crea y hay diseñadores que son muy buenos, pero no son parte de un equipo. Hay programadores que son muy buenos y no son parte de un equipo y termino con una solución que es subóptima. Tengo que abrir la tapa y sacar un pedazo de sal, romper la sal para poder utilizarlo. Y si preguntamos, pueden existir razones por las que se hizo esto, pero la solución no es subóptima. Vamos a otro ejemplo. Este es uno de mis ejemplos favoritos. Este es un avión que ya no vuela, pero el piloto se sienta en el campo de la izquierda y el copiloto se sienta en el campo de la derecha. Y me encantaría si alguien me pudiera contar cuál es el problema de usabilidad que le ven a esta imagen. Son demasiadas cosas de las que estar pendiente en el momento. Hay una carga cognitiva muy alta de utilizar estas interfaces, pero la mayoría de los pilotos pueden manejar
este nivel de atención, además de que muchos de los controles son físicos y sí salen alertas cuando se necesita. Entonces, no es un problema de carga cognitiva, pero eso es una excelente hipótesis, Paula. Permiso. Quizás la necesidad de pasar de un lugar a otro, o sea, los controles están completamente invertidos. Sí, ¿quién fue? Perdón. Albert Méndez. Albert, este es el problema de inestabilidad que tienen estos aviones y por eso los retiraron. ¿Por qué? El piloto entrena 10.000 horas para poder pasar a ser, el copiloto entrena 10.000 horas para poder pasar a ser piloto, pero todo lo aprende a hacer con la mano derecha y cuando pasa a ser piloto lo tiene que aprender a hacer con la mano izquierda. O sea que todas esas horas que pasó entrenando su mano derecha para tener memoria de cómo hacer las cosas y poderlo hacer intuitivamente sin tener que estar pensando, lo pasan y lo pasan al lado izquierdo. Es como una analogía de esto, es como aprender a manejar del lado derecho de la calle y ir a tratar de manejar en Inglaterra y en Australia. Igual se puede, pero perdemos esa memoria muscular que tenemos de cómo se hacen las cosas. Y esta es la razón por la cual retiraron el avión, porque la simetría lo hacía muy bonito, lo hacía muy ordenado, pero perdía todos esos beneficios y se dieron cuenta que estaba generando más propensión a tener accidentes el hecho de que los controles estuvieran invertidos. Y ahí es donde nos ponemos a pensar que si pensamos en el humano que está utilizando los controles, claro, no es lo mismo usar las cosas con la mano derecha que hacer las cosas con la mano izquierda. Así que esa es la hipótesis correcta, Albert. Y es un caso bien conocido en el tema de UX que a mí me encanta. Es un muy buen ejemplo de donde la ejecución, el diseño, la programación de los controles, toda fue perfecta, pero igual no pensaron en la persona que lo iba a tener que estar utilizando. Ahora un par de otros ejemplos, o el último ejemplo. Este es un ejemplo de un diseño completamente hermoso, estético, que no es funcional, ¿verdad? Al menos de que a uno le guste quemarse. Sí, yo creo que sería muy difícil poder usarlo sin quemarse uno, ¿verdad? Exacto, exacto. Vaya. El ejemplo aquí es el uso del espacio, ¿verdad? El objeto está bien, Una situación pero un poco incómoda. Exactamente. Entonces, muchas veces, y a mí esta caricatura me encanta porque es graciosa, pero los requerimientos de usuario son 400 funcionalidades. ¿Cómo vamos a pretender que un humano pueda utilizar un producto con ese nivel de complejidad? Y entonces lo que hacen los project managers o los que manejan el producto dicen, bueno, no, hagámoslo fácil de usar. Y yo sé que es un chiste, pero la semana pasada me pasó que teníamos un proyecto para es una empresa que lo que hacen es que ellos ayudan al manejo de camiones y tienen agentes que reciben el camión, que le hacen un chequeo y que entonces después se lo pasan a los mecánicos para que hagan el trabajo. Entonces esta es una aplicación que ayuda a ese proceso y uno de los manufacturadores que manufactura camiones nos pasó una lista de requerimientos de cosas que quieren cambiar en la aplicación y eran 275 requerimientos nuevos y les dijimos, es mucho la carga que estamos poniéndole a los usuarios, va a ser muy difícil hacer todos estos cambios y entonces nos devolvieron 170 nuevos requerimientos. Dentro de esos, uno de los requerimientos era que fuera fácil de usar. Y parte de mi trabajo es tratar de explicar por qué
necesitamos hacer que las cosas sean, que sea fácil de usar. No es solo una cosa que se dice, es una cosa que se hace manejando los modelos mentales. Y entonces ahora, en realidad, lo que estamos haciendo es estructurando 6 meses de investigación donde van, yo no voy a ser la que va, pero van a ir unos investigadores a sentarse y ver cómo los mecánicos reparan camiones, cómo las personas de servicio al cliente reciben esos camiones y cómo lo pueden mejorar. Ya lo hice una vez, pero esta vez no tengo la vacuna, entonces no voy yo. Pero eso es parte como de lo que nos pasa a veces, ¿verdad? Que decimos como, bueno, sí, hagámoslo fácil de usar, como que si fuera nada más un requerimiento más dentro de la lista de los requerimientos. Okay. Entonces, es el último ejemplo y es un video que les voy a mostrar. Bueno, un segundo. Creo que tengo que cambiar como estoy compartiendo la pantalla para que puedan escuchar el video. Un segundo. ¿Pueden escucharlo? Sí, perfecto.
Bueno, ¿me pueden decir qué les pareció ese video? Además de muy gracioso. Ok. Bastante acorde con el tema. ¿Alguna vez se han sentido así? Hace algunos años yo tuve que empezar a utilizar un programa de Photoshop para un trabajo a medio tiempo y al no saber utilizarlo era bastante difícil porque usé una versión como más antigua que tenía como muchas opciones en la pantalla y en las versiones más recientes iban minimizando eso para hacerlo más fácil para el usuario. Claro. A mí me pasó una vez cuando tuve que trabajar con un servidor físico y yo no sabía cómo utilizarlo y nada más me dijeron, haga estos cambios y yo no sabía cómo hacerlo. Tuve que investigar mucho en los manuales que tenían, pero eran manuales súper viejos, súper empolvados ya. Tuvo que Sí, ayudarme mi supervisor. y pensar en tener todavía que usar manuales de usuario, ¿verdad? El día de hoy es sí, realmente increíble, ¿verdad? ¿Alguien más? Y nosotros podemos pensar que al final del día nuestro sistema es fácil de usar y que es sencillo porque hay usuarios como el supervisor que sin pensar puede manejar todo, pero claramente esa es una interfaz que no se presta para un usuario principiante, ¿verdad? Tantos controles, sin etiquetas, sin distinción, sin ninguna alerta, sin ningún undo, sin poder deshacer las cosas que uno hace, pues todo eso hace que la experiencia de tanto la persona que está utilizando los controles como el pobre que no pudo dormir y va a amanecer todo moreteado, pues realmente se ve afectado. Entonces, si nos volvemos a preguntar por qué hacemos investigación para el diseño, para la creación de aplicaciones, es para entender la perspectiva y el contexto único de nuestros usuarios, para poder construir empatía de las personas que van a tener que utilizar nuestros productos y nuestros diseños y nuestras creaciones, para poder desarrollar un lenguaje común con nuestros usuarios, entender cuáles son sus modelos mentales, entender cuáles son las etiquetas, entender cuáles son las cosas que necesitan, cuáles van a ser sus flujos de trabajo y poder llegar a crear y generar valor. Y entonces, nuestro proceso siempre va a intentar ser tener ideas, aprender sobre nuestros usuarios, generar productos, hacer diferentes alternativas, medir que vayamos por el proceso correcto y seguir aprendiendo de nuestros usuarios. Entonces, ¿qué tipo de datos podemos obtener? Los datos de por qué estamos haciendo las cosas, cuál es el objetivo, cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las dificultades que nuestros usuarios ahorita están teniendo, cómo vamos a hacer los flujos, cuáles son las tareas que son importantes, qué tipo de actividades vamos a soportar, cuándo, en qué contexto, cuánto van a interactuar con nosotros. Y entonces podemos ir formando una visión de quién es mi usuario y en qué contexto está utilizando mi aplicación. ¿Qué valor le estamos agregando a mi usuario? Y si contestamos esas dos preguntas, podemos lograr crear mejores experiencias. Y yo sé que no les voy a decir que es trivial, es lo que hago todos los días y creo que se necesita un buen equipo de diseño, pero cuando ustedes están pensando, si piensan en esas dos cosas, van a diseñar mejores experiencias y van a crear mejor software al final del día. Y yo sé que están aprendiendo cosas maravillosas de la tecnología, pero no dejen que la tecnología sea más importante que la experiencia que están creando. Entonces, creo que lo mencionaron algunos de ustedes cuando estábamos hablando, la dificultad y la cantidad de usuarios que pueden utilizar y tratar de encontrar una solución para todos los usuarios en todos los contextos es muy difícil y lo que vamos a tratar de hacer es encontrar soluciones para problemas definidos y usuarios específicos. Entonces a mí me gustaría hacer un ejercicio y somos creo que 45 y vamos a agarrar los próximos 20 minutitos para hacer un trabajo en clase.
yo les voy a pedir que ustedes me ayuden a diseñar el play perfecto. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarnos a esta aplicación que se llama Figma. Y no sé si pueden todavía ver mi pantalla, pero hice 10 de estos campos para trabajo. Y entonces yo lo que quiero es que cada uno en sus grupos converse y juntos diseñen el mejor play. Y entonces pueden agarrar los elementos, es nada más simplemente como drag and drop y venir y, voy un segundo que ya me di cuenta de un problema. Venir y pasarlos y ponerlos, nada más agregando elementos a donde les parezca y como les parezca. Si quieren agregar nuevos elementos, pueden insertar imágenes y las pueden subir de donde ustedes quieran, o pueden hasta agregar figuras, círculos, espacios, utilizando la imaginación. Voy a dividirlos en grupos y voy a ir visitándolos cada uno para ver cuáles son el tipo de conversaciones que están teniendo sobre cómo diseñarían el play perfecto. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a ver si logramos hacer los breakout rooms. Vamos a hacer 8 participantes, 6 a 7, 6 breakout rooms, ¿ok? Ok, y les voy a ir cada uno por un cuarto pasándoles las cosas, los links. Listo.
Ok, creo que estamos todos de vuelta, ¿verdad? Ya, todos los cuartos cerrados. Ok. Hey, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Perdidísimos. Perdidísimos. ¿Por qué? Cuéntenme. Porque, digamos, por una parte podemos utilizar referencias como para saber, bueno, esto debería ir acá porque es como la norma, es como lo que más se ve en las fotos y así, pero luego es como, pero ¿y qué, dónde vamos a poner lo otro? Lo otro no existe, lo otro no se ve, o cosas así. Entonces es como, como meter la manita y ver qué sale probando, por así decirlo. Claro, claro, ¿verdad? Y un poco, entonces, sintieron que les hizo falta poder investigar, poder ir y preguntar o ver. Claro, es más distinto, mucho más distinto tener una representación o una foto que pueden ser de 3 lugares distintos en el mundo, a cuando usted va a un parque y lo ve como tal, y le pregunta a los arquitectos por qué pusieron esto acá, por qué este juego, por qué no este. Claro. Ok, si quieren, lo que podemos hacer es que cada uno del grupo en 2 minutitos nos puede contar por qué diseñaron y qué era lo que estaban pensando. Entonces, si quieren, empecemos con el grupo 1. Bueno, yo era del grupo 1. Buenas, también. Sí, nosotros éramos del grupo 1. Lo que más nos importaba era que los chiquitos estuvieran seguros, ¿verdad? Porque nosotros tomamos de referencia de que éramos chiquitos y saltábamos de cualquier cosa que se pudiera saltar a cualquier otra cosa a la que pudiera llegar, ¿verdad? Entonces alejamos el carrusel de todo porque sabíamos que iba a ser peligroso, y los columpios también los dejamos como a un lado. Quisimos hacer como una especie de circuito. Ajá, una especie de circuito, como uniendo todas esas piezas, ¿verdad? Okay. Supongamos que esas piezas, pues como se ven, no son duras, algunas, como el cubo, y pues donde hay tipo alfombras, y es como una especie de circuito para que los chiquitos entren por ahí, salten y esas cosas que, bueno, se mantienen seguros en ese circuito. Me parece interesante que escogieron segmentar su área de play para los diferentes usuarios. Ya están pensando como en el tipo de habilidad que tienen cada uno, del control que tienen que tener en ciertas áreas, y también que cada pieza individual puede formar una parte más grande de toda la experiencia, y cómo las ponen puede llegar a crear un nivel de interacción que no teníamos, ¿verdad? Ese juego de circuito. Está muy bonito el play que diseñaron. Muchas gracias. El grupo 2, ¿nos quieren contar qué fue lo que pensaron? ¿Para qué fue lo que diseñaron? Bueno, yo era del grupo 2. Bueno, al inicio lo que quisimos hacer fue separar un poco como la zona en la que jugarían los más pequeños y una zona en la que jugarían tal vez unos que tuvieran un poco más de edad que ellos. La parte de los columpios que están en el medio, porque conociendo y sabiendo que nosotros también lo hicimos, pusimos los columpios en una zona donde estuviera cerca como del césped, para que si en todo caso quisieran como saltar desde los columpios, entonces que por lo menos buscaran caer en una zona en la que no se lastimaran. Así como tiene también la parte de café de abajo, que sería como en este caso tierra, para que igual no se lastimaran, como si fuera con el pavimento. Claro, me parece interesante algunas de las adiciones que hicieron, como la cerca. ¿Qué estaban pensando ahí? Tratar de buscar un poco más la seguridad de los niños, porque, digamos, como ahí arriba está un poco más lo de para jugar fútbol, muchas veces si la bola se fuera hacia atrás, hacia afuera, y no sé, tal vez hubiera una carretera y pasaran autos, que no fueran solo a buscarla corriendo y que tal vez estuviera el peligro de que se escaparan o cosas así. Excelente. ¿Por dónde se entra al play?
Sí, creo que no pensamos en ese momento en poner una puerta. Excelente, pero me gusta mucho que ustedes piensen en otros aspectos de la experiencia, como en la seguridad, cómo eso afecta o podría afectar la experiencia de jugar. Otra cosa que me encanta es que yo hago este ejercicio, lo he hecho en varias culturas, y me encanta que apareció la cancha de fútbol, que por ejemplo cuando hago este ejercicio en Estados es un elemento que nunca aparece, así que me parece muy interesante. Y me gusta que incluyeron un tercer usuario, que son los perritos. Por aquí, es correcto. Sí, es una zona que sea como exclusivamente para los perros, para que tal vez no se golpeen los niños o algunos que les tengan miedo tal vez a los perros, que no tengan problema con poder jugar ahí. Excelente. El grupo 3. Creo que, bueno, nosotros pensamos mucho en qué nos gustaba de chiquitos, entonces, por ejemplo, tenemos un cohete grande en el medio y tenemos como columpios, pero están separados, entonces hay como campo para saltar, entonces tuvimos en cuenta cosas así como que nos hubiera gustado a nosotros tener campo en general, y entonces por eso también ve que tenemos dos como pedacitos de tierra, porque vimos que lo podemos copiar, entonces ya aprovechamos. Sí, también pensamos mucho en que los chiquitos también corrían mucho y zarandeaban un montón de cosas, ¿verdad? Por la misma naturaleza de ellos, ¿verdad? Que están llenos de energía y tienen mucha imaginación. Entonces también pensamos que cosas simples como puede ser un túnel o un pasamanos, para ellos podrían ser más cosas, digamos, sería más divertido porque lo podrían convertir en otras cosas, digamos, con su imaginación. También pensamos en dividir el parque por áreas, como enfocándonos en ciertas cosas. Por ejemplo, a la derecha, la parte de los columpios, no le quisimos meter mucho porque queríamos que eso fuera como una parte como más tranquila y como de irse a sentar y así, mientras que en el lado de arriba, digamos, están más como los toboganes y estos pasamanos, como cosas más activas, y la parte de la izquierda como para cositas de niños más pequeños. Entonces, estábamos pensando en dividirlo así por áreas. Al final no nos dio tanto el tiempo, pero más o menos por ahí iba. Y sí, el cohete en el centro nos pareció que quedaba bonito. Me parece muy Exactamente. interesante que le dieron campo a las hamacas como para que pueda haber esa fluidez que sabemos, como ese uso que se le da, que sabemos que necesita el espacio. Igual también la segmentación que hicieron, como el grupo 1. El grupo 4. Bueno, lo que hicimos fue que en esta parte de la derecha, bueno, íbamos como a hablar de los niños que son más pequeños, que tienden a jugar entre ellos, y que la parte de la izquierda fuera para niños o jóvenes, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque todos pueden disfrutar del parque, pero digamos que nos fijamos en estos que tienen como los cubos, los triángulos, que son colores llamativos para los niños, que suponemos que no son como tan propensos a hacer daño como lo podría ser el tobogán o lo podrían ser las hamacas, porque yo me acuerdo que yo me tiraba de las hamacas y, y era como, no lo haga, no lo haga, ¿verdad? Entonces también le dimos un pequeño espacio. Los tres juegos grandes que están acá son para ese espacio como de seguridad, y pusimos también lo que son lockers, porque muchas veces los papás tienen que estar cargando todo lo que... bueno, esos eran basureros, yo pensé que eran lockers, pero también lockers, porque normalmente los papás son los que tienen que andar con todo lo de los chiquitos, y le traen y le traen y le traen y le traen. Y para los papás pusimos las bancas en el medio para que los pudieran vigilar de los dos lados, pero un compañero hizo la adición de las bancas como en los límites, los laterales, porque siempre están dándole el espacio para que disfruten, pero siempre están atrás. Excelente. Y me gusta que estamos introduciendo otro actor en el tema de los plays, que son los papás, ¿verdad? Que no los habíamos mencionado hasta este momento, y les empezamos a dar
funcionalidades o objetos que pueden ayudar a la experiencia, al igual que los basureros, que son objetos que tal vez no pensamos tanto, pero realmente mantienen el parque limpio, pueden mantener la experiencia mucho más placentera. El grupo 5. ¿Alguien nos quiere comentar? Creo que tratamos de llevar un poco una división, ¿verdad? Entre unos juegos más para niños pequeños y otros muchísimo más dinámicos, que son como los de la izquierda, que hay pasamanos, no sé cómo llaman esos de que giran, los que están arribita a la derecha. Y después, una cosa que mencionamos fue que queríamos seguir el patrón sobre cómo usualmente están lo de las hamacas cerca de los toboganes o a la par usualmente. Entonces queríamos seguir ese tipo de patrones porque tal vez es más intuitivo a la hora de que un niño juegue ¿cómo se llama? En estos patios. Entonces, esa fue como una de las ideas que tuvimos y tuvimos, no sé, como a la hora del diseño fue que el tunelcito que está en medio de los dos, que fuera algún tipo de conexión entre ambos, entre ambas partes, entre ambas divisiones. Excelente. ¿Y el grupo 6? Bueno, profes, yo sí que le explico nuestro parque. Sí, porfa. Bueno, nosotros cuando estábamos pequeñitos nos aburría mucho ir a los parques así que fueran muy pequeñitos y que no tuvieran muchos juegos, entonces le agregamos de todo lo que había, le agregamos todos juegos. También pensamos, y si uno está en el parque y le da hambre, mejor poner ahí un Pollolandia cerca, era para ir a comer de una vez. Y le agregamos gente alrededor ahí para darle vida al parque. Súper. Bueno, ahora que pensamos, ¿qué les parece a ustedes que pudieron haber hecho mejor? ¿Qué investigación les pudo haber ayudado? Yo creo que tal vez como preguntar a los niños qué es lo que más les gusta, digamos, para así tener como como un censo, digamos, y así poner los juegos que más les gusta a ellos. Sí, a mí me pareció muy interesante que muchos se hicieron la pregunta y le hicieron la pregunta a sus compañeros que qué les gustaba cuando eran niños. También pensaron qué es lo que han hecho otras personas, funcionará para el play que estamos diseñando nosotros. ¿Cuál era el problema que estaban solucionando? ¿Para qué sirven los plays? ¿Cuál es el objetivo de tener parques comunales? Irse a divertir al parque, ¿no? Ese puede ser el objetivo de un niño, sí, pero ¿cuál es el objetivo de las comunidades que crean los parques? ¿Por qué se crean? Como para recrearse, profe, ¿no? Ajá, para recrear, pero también son campos de comunidad, sirven para mantener la seguridad del vecindario, porque son áreas en las que hay personas donde entonces no quedan tan solos, para que hayan espacios para no solo los niños, sino también los jóvenes, como las canchas de fútbol. A mí me encanta que los grupos 2 y 6 sacaron como elementos como muy importantes para la cultura también de nosotros, ¿verdad? Son juegos que son más típicos que se encuentran. ¿Qué más qué más nos hubiera gustado saber o nos hubiera gustado pensar? ¿Qué harían con ese diseño si tuvieran que decidir si lo implementarían o no? Definitivamente mostrárselo a los niños pequeños, o sea, ellos son los que más estarían interesados en usar eso y a los papás, porque de fijo los papás son como también, tienen una opinión importante, ¿no? Ellos podrían decir como, no, eso es súper peligroso, no, eso pasa, eso está bien, antes de implementarlo. ¿Qué preguntas no nos hicimos? ¿Para qué tipo de clima son estos plays? ¿Algunos se arruinarán con lluvia?
La verdad es que la mayoría, porque ninguno está cubierto. Ajá. ¿Qué Yo creo que eso dependería de como del material del que estuvieran hechos. el material que estuvieran? Ajá. Entonces, ¿qué son los materiales con los que podemos trabajar? A mí me encanta este play que pensaron como en funcionalidad, en elementos que mejoran la experiencia, que no son en sí los elementos con los que jugamos. Entonces, hablemos un poco de las herramientas que tenemos y de las herramientas que se usan para contestar algunas de estas preguntas. Lo primero es pensar siempre cuál es el problema que estamos solucionando y para quién, ¿verdad? Para quién diseñaron el play, qué preguntas tenemos que nos gustaría ir a validar, cuáles serían las mejores formas de validarlas y cuáles son nuestros actores. Mencionamos perros, mencionamos niños pequeños, mencionamos niños un poco más grandes, mencionamos adultos. Yo mencioné también los objetivos de la vecindad o los objetivos municipales que pueden existir. Y a todas esas personas deberíamos de incluirlas en cuáles son sus objetivos y cuáles son sus necesidades para diseñar un mejor play. Creo que también alguien mencionó que sería bueno tener arquitectos, que creo que es un punto excelente y muy válido saber cuáles son sus especialidades y desde dónde, porque nosotros podemos pensar en todos los puntos de vista, pero hay que tomar en cuenta quiénes son todos los actores que nos pueden ayudar a diseñar una mejor solución. Entonces podemos hacer tipos de investigación cualitativa. Creo que mencionamos un poco observar, ir a observar a niños jugando en plays, qué son las atracciones que son importantes, qué son las cosas que funcionan, qué son las cosas que no funcionan. Hablamos de ir a entrevistar y escuchar qué es lo que nos dicen los niños. Hablamos sobre construir sobre ideas, ¿verdad? Aquí, si ustedes piensan, cada uno de los grupos tuvo una solución distinta. Si ahora tuviéramos el tiempo, podríamos unirnos todos y crear una visión en conjunto de todo lo que unos hablaron y otros hablaron, de ideas que nos gustaron, de cosas que nos hicieron falta. Siempre manteniendo el foco, ¿verdad? Me encanta, por ejemplo, que el grupo 6 pensó como, ok, a nosotros nos aburrían, pero ¿cómo haríamos este tipo de parques un poco más interesantes sin realmente alejarnos de que estábamos construyendo un parque, un play? Bueno, anotando lo que nos dicen, ir pensando, sacando ideas sobre ideas y ojalá obteniendo una diversidad de ideas, ¿verdad? Aquí todos tenemos más o menos una profesión, un foco, y sería bonito ir a investigar y traer diferentes ideas de diferentes lugares. Como yo les dije, por ejemplo, diseñando un play para personas que viven en Costa Rica puede ser muy diferente a diseñando un play para personas que viven en Estados o personas que viven en África o personas que viven en Europa, ¿verdad? Tenemos una cultura y una mentalidad diferente, entonces obtener esa diversidad es importante. Una vez que tenemos eso, hablamos de que sería bueno o que sería bonito poder ir a presentarle a las personas los conceptos y obtener sus opiniones, ¿verdad? No, mostrarles el play a los niños y decir, ok, ustedes utilizarían esto, ¿qué les parecería esta distribución? ¿Cómo estaría esto alineado a los objetivos de los papás? ¿Verdad? Un poco ir a validar qué fue lo que nosotros construimos y lo que pensamos y llevar para ver si vamos por un buen camino. Y también se puede hacer, mucho de la validación de conceptos se puede hacer a través de contar historias. ¿Cuál es la historia que estamos contando? Y a mí me encanta cuando ustedes me estaban presentando diciendo como, bueno, este sería como el campo, así es como lo uniríamos, haríamos un circuito, ¿verdad? No solo me estaban presentando la imagen, sino que me estaban contando cómo yo podía interactuar con ella. Y así uno puede ir y obtener retroalimentación de las personas y saber si es un concepto que les gustaría o si es un concepto que no les gustaría. Pruebas de usabilidad. Entonces, sería armar prototipos del play y poner a chiquitos y poner a niños y ver cómo funcionan y ver cómo interactúan y ver si vamos por un buen camino o no vamos por un buen camino. Esto realmente es poner a las personas a interactuar con nuestra aplicación y a poder ver dónde están los puntos de falla. Por ejemplo, si hiciéramos un prototipo del Play 2, nos hubiéramos dado cuenta que no hay cómo entrar. Una prueba de usabilidad nos podría decir eso. Pruebas de usabilidad,
pues la imagen anterior es en persona o en un laboratorio, y ahora yo también hago pruebas de usabilidad remotas por COVID. Hemos tenido que cambiar un poquitito cómo funciona esa investigación. Al final del día, todo lo que esto nos lleva es a construir una idea de quiénes son las personas para las que estamos diseñando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que van a estar viendo? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? ¿Qué es lo que van a estar diciendo? Y tenemos como un mapa de empatía del humano que va a estar interactuando con nuestro programa o nuestro play en este caso. Y yo me gustaría que cuando piensen y cuando estén creando y haciendo software, piensen que es igual que el play que están desarrollando, que es para un objetivo, para un usuario específico, para un contexto en específico, y piensen cómo pueden armar estos mapas de empatía de los usuarios que van a estar utilizando el software que ustedes creen. Después están los tipos de investigación cuantitativa. De estos casi no hablamos, pero podríamos hacer una encuesta de cuáles son todos los tipos de plays con los que hemos interactuado y qué son las cosas que nos gustan. Podemos ver datos, cuántos plays existen en Costa Rica, cuáles son los objetos más comunes que hay en estos plays, cuáles son los que tienen más uso, cuáles son los que tienen menos uso, y con eso podríamos formular nuevas hipótesis y ir a validarlos con datos cualitativos. Podríamos observar más datos si quisiéramos. Aquí todos estos son ejemplos realmente de datos que utilizo yo todos los días, ¿verdad? De Google Analytics, de uso a través del tiempo. Este, por ejemplo, es un screenshot de Pendo, que lo que me dice es cuántos visitantes tuve al día, cuáles son las funcionalidades que más se utilizaron, en qué horas del día utilizan qué tipo de funcionalidades y qué hacen después de que hacen una cosa, ¿verdad? Yo creo que algunas personas mencionaron, es que pusimos las hamacas a la par de los toboganes, porque a los chiquitos les gusta primero siempre tirarse el tobogán y después andar en las hamacas. Bueno, ese tipo de análisis se puede hacer, ¿verdad? De caminos que las personas utilizan en el software. Después también podríamos hacer un estudio estadístico y ver si hay una correlación entre las canchas que tienen canchas de fútbol y el uso que se les da. Un poco más avanzado y más estadístico las inferencias que hacemos. Y también está el tipo de investigación basado en reglas o en experiencias, que decimos, ok, hay heurísticas, ¿verdad? Sabemos que si el botón es lo más llamativo en la pantalla, las personas lo utilizan. Sabemos o suponemos que las hamacas cerca de los toboganes es como se diseñan todos los plays, y eso lo podemos utilizar, ese conocimiento que tenemos previo, para crear experiencias, para diseñar, y después podemos ir a validar. Estos son otro tipo de observaciones, de herramientas que utilizamos para observar. Y entonces, al final del día, lo que a mí me gustaría que les quedara es que hay muchísimos datos de los que podemos obtener información sobre nuestros usuarios y de que podemos investigar para generar empatía, para generar un lenguaje común. Y nosotros somos los que somos responsables de entender que hay un usuario y de pensar, ok, no solo esto es toda la información que puedo obtener, sino dejar que combinar esos datos de diferentes fuentes, trabajar con diseñadores, trabajar con dueños de producto y ustedes como programadores también, pensar en cómo se va a ir construyendo lo que sea que vamos construyendo para que tomemos decisiones conscientes basadas tanto en las experiencias que estamos construyendo, con los datos que tenemos cualitativos, con los datos que tenemos cuantitativos, y no tomar decisiones en el vacío de lo que a nosotros nos parece que la experiencia debería de ser y de dónde nos parece que deberíamos de posicionar los elementos. Y lo que hacemos todos los días es que formulamos un problema, investigamos, observamos, nos preparamos, hacemos el análisis, lo modelamos, lo construimos en algunos casos, lo validamos y volvemos a visualizar la solución y iteramos. Es como un círculo en el que se va trabajando siempre
y vamos haciendo experimentos, vamos probando el software que estamos utilizando. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que nos detienen? Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de que continúe. No. Excelente. Muchas veces nosotros cuando estamos construyendo software escuchamos cosas como es muy caro parar y hacer investigación y hacer diseño, porque nada más no vamos a construir. Y lo que pasa es que entonces no aprovechamos realmente todos esos datos que podríamos tener. Y ustedes mismos ahora hicieron un poquitito de eso, de pensar, ok, ¿cuál es el uso? ¿Cuáles son las personas? Sí, hay niveles de madurez en los que puede uno diseñar mejores experiencias. Y es cierto, las empresas que invierten en experiencia, pues tienen departamentos completos que hacen lo que yo hago o parte de lo que yo hago, la investigación, el diseño, pero realmente hasta un equipo de uno puede ponerse a pensar, ok, ¿cuál sería la mejor experiencia? ¿Cuál es el flujo que seguiría un usuario desde principio a fin? ¿Cuál es el modelo mental que tengo? Y ahí podemos empezar a construir y podemos empezar a crear mejores experiencias. Otra cosa que escuchamos es, bueno, pero es que es una nueva empresa, no hay suficientes datos. Es cierto, estábamos diseñando un Play nuevo, pero ya existen otros Plays, ya existen otras experiencias similares. Es cierto que tal vez un Play con Pollolandia y Shrek no exista, pero podemos ver y observar diferentes elementos que son similares y inferir cuáles van a ser los comportamientos de las personas, y además podemos crear prototipos, podemos crear experiencias y podemos crear caricaturas e ir a validarlas con personas. Entonces, no necesitamos tener datos analíticos para hacer análisis estadístico de qué es lo que las personas van a creer, sino que con un poquitito de investigación ya tenemos más que si diseñáramos en el vacío. Otro de los mitos que yo escucho mucho es, a mí solo me toca la página web, o a mí solo me toca diseñar la experiencia de backend, o a mí solo me toca diseñar el frontend. Pero los desarrolladores más exitosos con los que yo trabajo son los que me preguntan, ¿pero eso para qué? ¿Por qué estamos diseñando ese botón ahí? ¿Por qué lo estamos presionando? ¿Por qué estamos haciendo este flujo? Este flujo parece un poco confuso, porque al final del día, el éxito del software que hacemos va a estar en si las personas lo utilizan o no. Y entonces no nos podemos quedar solo con un punto de encuentro. Tenemos que entender toda la experiencia como sí sola. Cuando estén trabajando, ustedes pidan datos sobre las personas, pidan datos sobre los usos que se le va a dar a las cosas que estamos construyendo. También algo que nos dicen es, bueno, pero ya se hicieron estudios de mercado. Y es cierto, pudimos haber hecho un estudio de mercado para decir, ok, aquí el Play sí funciona, las personas estarían dispuestas a trabajar, a pagar para ir a este Play, pero eso no es suficiente para que nos digan, ok, ¿cómo debería ser el Play que estamos diseñando? Aquí, bueno, no es mi rol, es parecido a la página. Y lo último que a mí me gustaría que pensaran es, ok, bueno, ya yo definí el Play, ya hice investigación, ya sé cuál sería el uso óptimo que quiero diseñar. Ahora, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a ir midiendo que estoy cumpliendo mis objetivos? ¿Cuáles van a ser mis métricas de éxito? Y hay muchos hay muchos modelos, pero yo les voy a introducir uno que a mí me encanta, que es muy sencillo, que se llama el HEART. ¿Qué quiere decir? Las personas interactuando con los programas que yo hice están satisfechos, están felices, hay felicidad, tienen engagement, hay participación, lo están usando, están utilizando el Play, están utilizando las hamacas, están utilizando el tobogán. Cada día hay más usuarios, o sea, hay adopción, hay retención, los usuarios que utilizaron mi Play están volviendo al Play y hay éxito de ejecución. Para alguien que dice, ok, yo quiero mecerme por las hamacas, se están pudiendo mecer exitosamente. Los niños que dicen, yo me quiero tirar del tobogán, están pudiendo tirarse del tobogán.
Para eso tenemos que saber más o menos cómo medir la felicidad, cómo medir la participación, cómo medir que las tareas que yo definí son exitosas, pero es como un buen pulso de si la aplicación que diseñamos, la aplicación que creamos, está siendo exitosa o no. Y generalmente cuando yo estoy diseñando una nueva experiencia o cuando estamos trabajando con una nueva aplicación de software, escogemos 1 o 2 métricas de heart, del pulso, para medir si estamos logrando la intervención que queríamos lograr. Entonces, por ejemplo, los usuarios están satisfechos y están logrando hacer las tareas que yo definí en el sistema de software. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Estamos midiendo las cosas correctas? ¿Estamos trabajando con los usuarios para mejorar nuestro sistema y para mejorar nuestras experiencias? ¿Los datos que estamos obteniendo están contestando nuestras preguntas? ¿Y la calidad de los datos que estamos recolectando son confiables o no? Y así podemos ir midiendo si las cosas que nosotros si las experiencias que diseñamos, el software que creamos está cumpliendo con los objetivos del usuario. Y al final del día, la persona, el usuario, es el que debería de estar siempre en el centro. Por último, nos podemos poner a preguntar cómo llegamos a construir software exitoso. Y hay 2 campos en realidad. Empezamos en lo que no se sabe, lo que podría ser en el punto A, y queremos llegar al punto B, qué es lo que sí se sabe y qué es lo que debería hacer. Y entonces al principio estamos haciendo preguntas sobre si estamos diseñando lo correcto. ¿Estamos diseñando el tipo de parque que a nosotros nos gustaría o el tipo de parque que como niños nos aburriría? Y aquí tenemos ideas de cómo debería de ser el parque, de cuál sería su funcionalidad, de qué son las cosas que debería de tener. Y luego tenemos la segunda parte de la investigación o la segunda parte del diseño, que es si estamos diseñando correctamente. ¿Eso qué quiere decir? Ok, ya definimos qué tipo de parque va a ser, ya definimos para quiénes van a ser. Entonces ahora tenemos que definir cómo va a ser ese parque y cómo va a funcionar las hamacas, cómo van a funcionar los toboganes que diseñamos. Y por fin llegaríamos a lo que se sabe. Y en general, siempre estamos validando cada una de las partes que vamos tomando. Y aquí les dejo, por ejemplo, un poco de los métodos que se pueden hacer en cada uno. Como hablamos, las entrevistas, las encuestas, la observación, la validación de conceptos, las pruebas A/B, los prototipos, el análisis de datos, y los vamos posicionando en cuáles son los tipos de información que queremos obtener y dónde. Ahora, ustedes me van a decir cuántos usuarios se necesitan para poder llegar a este nivel de comprensión. Y en realidad, saber sobre sus usuarios es mejor que nada. Así que 1 es mejor que 0 y entre más puedan hablar con los usuarios, mejores van a ser las experiencias que ustedes programan y las experiencias en las que ustedes trabajan. Pero para datos cualitativos, para un mismo tipo de usuario, son como 10 los que normalmente con los que yo trabajo. Y no son tantos si nos ponemos a pensar. Las ideas no están en los datos, las ideas están en lo que los dicen y en la síntesis que nosotros hacemos. Por eso es que es importante hablar con los usuarios, pero después no es solo, es que a mí me dijeron que querían un tobogán, es que a mí me dijeron que querían una hamaca. Es sentarnos y pensar, ok, ¿por qué me dijeron que querían un tobogán? ¿O qué fue lo que más les gustó de su niñez que me hizo pensar en que teníamos que poner una cancha de fútbol? Okay. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Luis, dime.
Una pregunta, antes que mencionaste lo de los 10 usuarios, ¿tratas de buscar como una diversidad entre ellos o los escoges al azar o tratas de como que sean lo más diferentes posibles para tener más puntos de vista o qué se toma en cuenta al escogerlos? Sí, en general, digamos, 10 usuarios sería como por el tipo de persona, de usuario que estamos tratando de entrevistar. Entonces, digamos, si serían, por ejemplo, para nuestro ejemplo del Play, trataríamos de conseguir 10 niños, 10 papás, 10 miembros de comunidad, 10 oficiales, digamos, de la municipalidad, como para tener una visión en conjunto de cada uno de ellos. Y sí, ojalá sean usuarios que sean diversos en el grupo en el que nosotros seleccionamos. Y lo que uno va haciendo es que vas escuchando las mismas ideas y los mismos patrones y te vas dando cuenta que ya entrevistaste a suficientes personas. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Sí. digamos, a la hora de crear como de crear un producto, ¿usted cree que realmente, digamos, es que no sé cómo explicarlo bien? Ajá. Digamos, en el caso de un videojuego, ¿usted cree que es muy importante seguir o las películas, seguir como las críticas que se han hecho de las otras personas? O sea, digamos, como en el caso de las películas, que cuando se les da una muy mala crítica, ya todos comienzan a asegurar que es una película mala, aunque no la hayan visto. ¿Realmente cree que deberíamos seguir eso como para el momento de nosotros crear nuestro propio producto o cosas así? Sí, pues la percepción, y ese es un tema importante, la percepción que tiene alguien de la utilidad, a diferencia de la utilidad que tiene un sistema, también puede influenciar. Y ahí digamos, lo que puede influenciar es la adopción que tenga alguien. Si alguien tiene una impresión mala de tu producto, no va a llegar a interactuar con él, no va a llegar a darse cuenta de que es usable. Entonces, es importante tomar en cuenta eso como parte de la experiencia, pero en general, y si sabemos que hay algo que esté mal o que ya sabemos que es un patrón que no está bien, ojalá no lo utilicemos. Por ejemplo, digamos, sabemos en software que, las personas, que los sistemas que nos hacen suscribirnos sin avisarnos o que hacen cosas que están escondidas no están bien, pues en general es bueno tomar eso en cuenta cuando uno está diseñando para no cometer los mismos errores. No sé si esa era como tu pregunta. Sí, sí, de hecho, sí, sí, te lo explico mejor ya la pregunta que quería hacer yo. Muchas gracias. ¿Algo más? Sí, yo tengo una pregunta. Vamos a ver si me puedo explicar, porque también estoy con el compañero anterior que no sabe muy bien cómo formularlo. Bueno, hay personas que crean aplicaciones o programas y, y hay ciertos programas que permiten personalizar el programa, digamos, si tiene muchas opciones, permiten al usuario personalizarlo como quiera, cambiar los botones, esconder esto, esconder aquellos. Y hay otros que son un poco más cerrados, pero que lo que argumentan es que ellos consideran que por el bien del propio usuario solo van a poner como las opciones necesarias. En este momento lo único que se me ocurre, por ejemplo, para contrastar es como el sistema en los móviles de iOS, que tiene como cosas como solo lo necesario, y los Android, que los usuarios pueden hacer lo que quieran, hasta dañar el teléfono si lo hacen incorrectamente. En su opinión, ¿cuál es el límite que un programador o desarrollador le tiene que dar al usuario de manipular todo lo de un programa? Siempre he tenido esa duda.
Sí, y esa es una excelente duda y uno de las, bueno, primero hay que acordarnos que no todos los usuarios son iguales y por eso es que existe una diversidad de ofertas, porque como vos mencionaste, está el sistema operativo iOS que tal vez controla un poquitito más el error y está después el Android que nos deja personalizar un poco más nuestra experiencia. En mi experiencia, depende mucho del contexto de uso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando una aplicación una única vez, por primera vez, quiero tener menos opciones y algo que sea más sencillo de utilizar. Y si estoy utilizando una aplicación que voy a utilizar muchas veces, que necesito convertirme en un usuario experta, generalmente ahí necesito más personalización porque va a ser una experiencia que voy a hacer una y otra vez y entonces voy a buscar eficiencia antes que voy a buscar facilidad de uso. Y esos son dos principios que nosotros tenemos que manejar cuando estamos manejando usabilidad, es cuál es el objetivo de mi usuario. El objetivo de mi usuario es hacer las cosas fácil sin tener que pensar, entonces voy a optimizar la experiencia para eso, generalmente eso significa menos personalización, o quiero eficiencia y efectividad y entonces ahí voy a necesitar personalizar para que las personas puedan personalizar y encontrar caminos más cortos para realizar las tareas. Generalmente, cuando estamos hablando de productos de consumidor o de entretenimiento, vamos a tener menos opciones de personalización y cuando estamos hablando de productos internos o productos para trabajo, vamos a tener más personalización. Ahora, si vos me decís como desarrollador qué nivel de control le tengo que dar a un usuario, el nivel de control hasta que se pueda recuperar de los errores. Entonces, cuando hablamos de usabilidad, una de las cosas más importantes es la exploración segura. Yo como usuario puedo llegar y mover todos los controles, pero voy a poder recuperarme del error, voy a poder retornar a un momento seguro. Hasta ese momento es donde yo le voy a poder dar control. Hay sus excepciones, digamos como si mis usuarios son programadores y lo que quiero es que puedan controlar el kernel del sistema operativo para Linux, por ejemplo, entonces ahí voy a dejar mucho más control y probablemente la recuperación de los errores sea menor o un poco más. Y cuando estamos hablando de sistemas, también vamos a hablar del nivel de expertise de los usuarios que tenemos, ¿verdad? Si son usuarios muy principiantes o son usuarios que no están tan cómodos con tecnología, tal vez voy a limitar sus opciones para permitir que la exploración segura no sea además, ¿cómo se llama? La carga cognitiva no sea demasiada, pero si son usuarios expertos, más bien les voy a permitir mucho más rango de maniobra porque van a querer personalizar a su experiencia. Entonces, como todo en la experiencia de software, va a depender de tus usuarios y del contexto en el que están trabajando y de sus preferencias. Vale, gracias. Me quedó bastante claro. Ok. Listo. Bueno, chicos, ahí queda mi correo. Podría dar toda una carrera de diseño centrado en el humano. Es parte de lo que hace que el producto sea excelente o no. Me encantaría que si a alguno le interesa, me contacte. Y si no, que nada más a medida que ustedes se mueven por su carrera, piensen cuando están creando software en las personas que lo van a terminar utilizando. Muchas gracias por permitirme este espacio y por invitarme a conversar con ustedes. Perfecto, Mariana, muchísimas gracias. Interesantísima la charla y todo tu conocimiento y muchas gracias por compartir tus experiencias. Bueno, con esto damos finalizada la charla. Voy a pausar la grabación. Esto va a quedar, vamos a subir una grabación al canal de YouTube de intro del curso. Y para los